Si tenemos problemas con la impresión del ticket o factura, lo primero que debemos revisar es acá en la parte de abajo si nos aparece la impresora en rojo o en verde. Si está en rojo, definitivamente que hay un problema en la configuración. Como podemos ver acá en este diagrama, tenemos nuestra impresora conectada a través de cable a nuestro router. En este router tenemos conectado una laptop a través de Wi-Fi, por lo tanto esta laptop podrá imprimir sin problemas el ticket. Esta computadora está conectada a través de cable a nuestro router, por lo tanto cualquier impresión que enviemos a la impresora lo hará sin problemas. Este dispositivo o celular está conectado a través de Wi-Fi al router, por lo tanto no tendrá problemas para imprimir. Este dispositivo que tenemos de este lado está utilizando los datos móviles, por lo tanto no podrá imprimir el ticket. Si tomamos en cuenta el escenario en donde este dispositivo se desconecta del router principal donde está nuestra impresora y también nuestra laptop se desconecta, y en vez de conectarse al router donde está la impresora, se conecta a la red del vecino o a la red de un compañero a través de Wi-Fi, por lo tanto este dispositivo y esta laptop no podrá imprimir el ticket. El segundo paso es revisar acá en configuraciones, verificamos que acá en tipo de impresión tengamos ticket impresora térmica. Como tercer paso vamos a configuraciones, luego impresoras, revisamos que acá tengamos agregada nuestra impresora. En este caso no nos aparece ninguna impresora, vamos a agregar una impresora. Acá ponemos la IP que le asignó el router a nuestra impresora, en este caso 192.168.43.3. entonces vamos a agregar esa IP 192.168.43.3. acá le ponemos el número de impresiones, las copias de las impresiones, y acá le ponemos el nombre de la impresora. Perfecto, le damos guardar cambios, luego revisamos, refrescamos el navegador y vemos si nos aparece la impresora. Ok, la impresora nos aparece en rojo, ya revisamos que si tiene asignado impresora térmica, también tiene una impresora asignada en las impresoras. Lo siguiente que debemos revisar es si nuestro dispositivo, nuestra computadora o celular o tablet está conectado a la red NextWi. En mi caso es NextWi, en su caso debería tener otro nombre. En este caso está conectado a la red Claro, lo voy a conectar a la red NextWi, le voy a dar conectar. Perfecto, ya nos ha conectado. Luego vamos y refrescamos, esperamos un momento y como pueden ver ya nos aparece en verde. Como última instancia debemos revisar que el cable de red esté bien conectado tanto en el router como en la impresora.